Saludos a todos. Vamos en esta ocasión a orientar el tema que tiene que ver con el estudio de las fuerzas, lo que se conoce como las leyes de Newton y pues la introducción básica de lo que uno conoce como la dinámica. Entonces, el punto de partida para poder entender este tema es que vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos considerando en este caso las causas que lo generan. Recordemos muy bien que en el caso cinemático estudiábamos el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas. En este caso vamos a considerar las causas que generan ese movimiento. Entonces, para poder abordar el análisis del movimiento de esos cuerpos, pues debemos considerar tres leyes fundamentales, conocidas como las leyes de Newton. La primera de ellas es la conocida ley de la inercia. Entonces, cuando hablamos de la ley de la inercia, pues estamos hablando simplemente de una ley que me permite entender que si todo cuerpo está con movimiento constante, con velocidad constante, va a seguir con esa velocidad constante siempre y cuando sobre él no actúe ningún efecto externo que haga que cambie esa condición. O sea, si un cuerpo está en reposo, permanece en reposo siempre y cuando sobre él no actúe nada que haga que cambie esa condición de reposo. O si un cuerpo está con una velocidad de 15 metros sobre segundo, pues esa velocidad va a permanecer durante todo el movimiento siempre y cuando sobre él no actúe ninguna fuerza, ningún agente externo que cambie esa velocidad o esa condición de movimiento. A eso se le conoce como la ley de la inercia. La segunda, que es la ley del movimiento, y es de las leyes más conocidas y más difundidas en la física, simplemente me hace relación a que si yo tengo un cuerpo de masa m y sobre él actúa una fuerza, entonces ese cuerpo de masa m va a tender a adquirir una aceleración. Esto es una representación netamente vectorial donde la fuerza es una cantidad vectorial y donde la aceleración es una cantidad vectorial. En este caso el parámetro escalar es la masa del cuerpo. Vamos a considerar por el momento que esa masa siempre va a ser constante. Entonces, si esto es una representación vectorial, entonces nos vemos obligados a tener que representar esa ecuación pues de forma vectorial. En este caso, entonces, f sub x es igual a f por el coseno del ángulo y fy es igual a f por el seno del ángulo. Si nosotros ubicamos esa fuerza en el espacio, pues es una fuerza F que siempre va a salir de un punto de referencia cero, que va a tener un ángulo θ, que va a tener una magnitud y por lo tanto va a tener unas componentes. En este caso, una componente a lo largo de x y una componente a lo largo de y. Entonces, de acuerdo con esa representación y recordando un poco el tema vectorial, pues necesariamente f, que es el vector referencia de esa ley, pues tendríamos que considerar que aquí tenemos fx a lo largo de el vector unitario x más fy a lo largo del vector unitario a y necesariamente entonces de acuerdo con eso podríamos pensar que la magnitud de la fuerza es igual a la raíz de f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado y necesariamente en el caso angular pues tenemos que tangente de θ lo podemos relacionar con la situación en la cual tenemos un cociente entre la fuerza, el componente de la fuerza en Y y el componente de la fuerza en X, y de ahí podríamos hacer entonces nuestra representación angular de esa fuerza. Entonces ahora, en el caso de la tercera de esas leyes, es la conocida como ley de acción y reacción. Y simplemente me dice que si yo tengo una fuerza representativa que hace un cuerpo 1 sobre un cuerpo 2, entonces el cuerpo 2 va a ser la misma fuerza pero contraria al cuerpo 1, ¿sí? Entonces si es la misma fuerza
pero en sentido contrario, pues necesariamente tenemos que colocar aquí un negativo que antecede el valor de esa fuerza. Entonces, de esta forma, nosotros podemos considerar a modo de ejemplo, por ejemplo, el caso de un martillo que clava una puntilla en la pared. Entonces, la fuerza que hace el impacto asociado con la fuerza que hace el martillo sobre la puntilla me genera una reacción por parte de la puntilla hacia el martillo con una fuerza que es igual y contraria. Entonces, de esa manera tenemos las tres leyes, que son la ley de la inercia, la ley del movimiento y la ley de acción y reacción. Y con esas tres representaciones nosotros podemos entonces estudiar de manera introductoria el movimiento de cualquier cuerpo en el espacio que esté caracterizado con una masa constante. Entonces, a modo de ejemplo, podemos pensar, por ejemplo, en un cuerpo. ¿Qué pasa con un cuerpo que se desplaza en una superficie horizontal y ese cuerpo tiene una masa m? Entonces, podemos tener varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, una fuerza externa, que la vamos a llamar F1, ¿sí? Que está actuando sobre el cuerpo, y esta fuerza externa F1 pues está formando un ángulo con la horizontal y la vamos a llamar θ1. Pero podemos pensar también en una segunda fuerza F2 que está actuando sobre el cuerpo y ya no es una fuerza de empuje, sino es una fuerza que está alando el cuerpo a través de una cuerda, por ejemplo. Entonces en este caso tendríamos que esto es θ2, y podríamos pensar también en una tercera fuerza que es una fuerza horizontal que también lo está alando. O sea, podemos pensar en dos fuerzas que están alando el cuerpo y una fuerza que lo está empujando. Entonces, en este caso, esa fuerza horizontal lo voy a llamar F3. Entonces, como son representaciones vectoriales, por favor no olvidemos colocar nuestra notación. Y luego, ¿sí? Siempre es una recomendación, siempre que tengamos o empecemos a desarrollar un problema de dinámica de fuerzas, es muy importante que hagamos un diagrama, pero este diagrama debe estar siempre contextualizado con un diagrama un poco más formal, y debemos montar siempre el plano cartesiano en la cual vamos a ubicar nuestras fuerzas. Entonces ese plano cartesiano siempre tiene que estar ubicado en el cuerpo o en los cuerpos sobre los cuales voy a hacer el análisis de fuerzas. Entonces, en este caso, ese plano cartesiano pues va a tener un eje Y, un eje X, y luego lo que hago en este caso es ubicar mi plano cartesiano de manera independiente, y ya no voy a dibujar el cuerpo, ni voy a dibujar la superficie horizontal, porque la superficie horizontal en este caso coincide con el eje X. Y lo que voy a hacer es, voy a colocar mi punto cero del plano cartesiano y voy a pensar que el punto cero del plano cartesiano pues es el centro geométrico de ese cuerpo con el cual estoy haciendo mi análisis. Y lo otro que debo considerar es que las fuerzas, cuando yo ubico las fuerzas en el plano cartesiano, no está bien, por favor, y eso es un error muy típico, y es que no está bien que yo coloque las fuerzas, por ejemplo, en el caso de F1, no está bien que yo coloque la fuerza F1 de esta manera, ¿sí? Como un vector flotante. No. O sea, esta no es la forma correcta de ubicar la fuerza en el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo debo ubicar esa fuerza F1 en el plano cartesiano? Pues siempre la voy a ubicar saliendo del punto de referencia, o sea, de cero. Entonces, en este caso, tengo F sub 1, ¿sí? Saliendo de cero con un cierto ángulo. Entonces miremos que lo que estamos haciendo es cogiendo esta fuerza que está aquí y la estamos desplazando a esta posición, ¿sí? Para que nos quede bien ubicada. Es importante también que en el caso de F2 pues también va a ser una fuerza que sale. Entonces voy a colocarle un color diferente para que las distingamos. Es una fuerza F2 que está saliendo con un cierto ángulo θ2. Y tengo una fuerza a la que le voy a también cambiar el color, y es una fuerza F3, ¿sí? Entonces miremos que la fuerza 3 en este caso no tiene ninguna componente en Y. En el caso de F2 y F1 sí tienen ambas componentes en X y Y, pero la F3 únicamente tiene una componente en X. Entonces miremos que lo primero que debemos hacer es ubicar bien esas fuerzas. Lo segundo es
tener en cuenta que en el caso de F1 pues hay una componente rectangular, ¿sí? Y esa componente rectangular pues va a ser esta que está aquí, que es F1X. Y vamos a tener también una componente, voy a reescribirlo aquí por favor, recordemos que están ahí también la representación de F3 y voy a colocar la componente rectangular de F1, que va a ser F1X. En el caso de F2, entonces también debo ubicar las componentes. Aquí entonces en el eje X voy a colocar aquí un poco superpuesto la componente F2, que sería F2X, y necesariamente voy a tener entonces F2Y. Aquí, si ustedes se dieron cuenta, hubo un pequeño error, y es que esta es no la componente F1X, sino que es la componente F1Y. F1Y. ¿Sí? Entonces, de esa manera ya tenemos nuestra representación de fuerza a nivel vectorial ubicadas en eje plano cartesiano. El tercer paso, miremos que el primer gran paso, ¿cuál fue? El primer gran paso fue colocar la representación gráfica. El segundo paso fue colocar la representación un poco más formal a nivel de un diagrama que se conoce como diagrama de fuerzas. Entonces ahí estamos ubicando nuestros vectores y nuestras componentes, y con ese diagrama bien montado, bien estructurado, entonces pasamos ya a la representación matemática. Entonces recordemos que si hay tres vectores, pues normalmente va a haber una fuerza neta igual a la suma de esos tres vectores, que va a ser F1 más F2 más F3. Pero cada uno de ellos tiene unas componentes, entonces tendríamos que pensar que F, que es la fuerza neta, tiene una componente en X, la fuerza tiene una componente en Y y tiene una componente, en este caso en dos dimensiones, entonces tendría únicamente componente en X y en Y. Entonces F sería F1X más F2X más F3X. En el caso de Y, F1Y más F2Y más F3Y. ¿Sí? En el caso entonces, para cada una de las componentes deberíamos tener en cuenta que F1X es igual a F1 por el coseno de teta 1, ¿sí? Porque esa fue la manera como lo estamos representando. F1Y es igual a F1 por el seno de teta 1. F2X es igual a F2 por el coseno de teta 2. F2Y es igual a F2 por el seno de teta 2, y F3X es igual a F3 por el coseno de teta 3, y F3Y es igual a F3 por el seno de teta 3. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer, extendiendo aquí el cálculo, entonces Fx es igual a F1 por el coseno de teta 1 más F2 por el coseno de teta 2 más F3 por el coseno de teta 3, y Fy es igual a F1 por el seno de teta 1 más F2 por el seno de teta 2 más F3 por el seno de teta 3. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esto, pues ya tendríamos nuestras componentes vectoriales, nuestras componentes rectangulares, y nos iríamos de nuevo al gráfico y miraríamos entonces que de todas esas componentes hay una que se está anulando, que es el caso de la componente, en este caso, de F3. Entonces hay una componente en 3 que se está anulando. ¿Cuál es? Pues es la componente en Y. O sea que F3 seno de teta 3 es igual a 0. ¿Por qué? Porque teta 3 es igual a 0. ¿Por qué? Porque teta 3 es igual a 0 y por lo tanto el seno de 0 pues es 0. Y me queda entonces mi representación como está expuesta en esa ecuación. Al final, cuando hacemos nuestros cálculos, pues vamos a llegar entonces que F, ¿sí? Que es la fuerza total, la fuerza neta, que yo puedo colocarle aquí un subíndice neto, que me da relación a que la fuerza resultante es igual a ¿qué?
a fx neto, ¿sí? Que sería esta que está acá, a lo largo de ax, más fy a lo largo de ay. ¿Listo? Entonces, de esa manera podemos escribirlo, o recordemos también, como lo habíamos hablado en clase, también podemos hacer esa representación de f. Voy a escribirlo aquí para no salirme del espacio en el que estoy trabajando. Entonces, esa fuerza, ¿sí?, que le llamamos fuerza neta, es igual a, lo podemos escribir también como fx, fy. Y el ángulo, pues lo podríamos manejar, lo podemos analizar de acuerdo con esta representación que tenemos acá. Entonces, esto es una introducción muy corta de lo que es la representación de fuerzas como cantidades vectoriales, la exposición de las leyes de Newton y de qué manera formal debemos ir desarrollando los problemas asociados con este tema. Les doy gracias por escuchar esta sección y quedamos pendientes de una próxima sección en la cual hagamos varios problemas representativos, varios ejemplos representativos de la aplicación de las leyes de Newton o la aplicación de la dinámica. Muchas gracias.